porque de la mano de la CICIG vino al país el uso de la tecnología para investigar casos. Antes o no se usaba o se había usado de manera muy rudimentaria, pero desde que se abrió el camino y se vio que la tecnología era algo bueno de usar, se ha ido incrementando su uso, y ahí es donde el Estado, no solamente la CICIG y el Ministerio Público, sino el Estado en su conjunto, tienen que apostarle también a la tecnología para contribuir a la prevención del delito y también al combate del delito y a la sanción del delito. Y hay que involucrar a los jefes municipales, a los alcaldes y a cuanta autoridad local sea posible, y al empresariado, es decir, todas las iniciativas privadas que pudieran venir. Está claro el INASIF, y se ha estado usando el trabajo del INASIF para mejorar la persecución penal, utilizando como base la ciencia, pero todavía hace falta un gran recorrido en ese camino para entrar a una nueva era de la administración de justicia, en la lucha contra la impunidad, en donde usemos la tecnología y la ciencia desde su ángulo forense. Entonces va a pasar un buen tiempo. Entonces veamos a la CICIG como un apoyo en ese camino, y quitémosle todo sesgo ideológico, y obviamente los que puedan salir machucados, los que piensan que tienen una colita ahí que les puede afectar, se van a oponer a este tipo de situaciones. Todos los demás que no tenemos colas que nos machuquen, que no tenemos miedo de que nos investiguen, pues adelante y que investigue, porque, o sea, la CICIG fue creada, fue concebida para venir a contribuir a romper las estructuras de la impunidad y del crimen organizado, y esa es una tarea pendiente que todavía tiene la CICIG, porque aunque mencionemos casos, de todas maneras ninguno de esos casos realmente pone sobre la mesa el desmantelamiento de una estructura. Ese es un tema pendiente todavía. Escuchamos lo último para poder ir cerrando la entrevista, lo que decía Mauricio López Bonilla hace algunos días también en relación a la seguridad, a las cifras que se publicaban en materia de delitos y de violencia en el país, y esto nos decía el ministro. Bueno, hay varias formas de ver el fenómeno criminal. La estadística es una forma de verlo, y en ello estamos proponiendo, este es un proyecto en el que estamos trabajando, para crear en Guatemala un observatorio de criminalidad y violencia, que nos permita unificar criterios de análisis. Porque yo le puedo decir a usted me dice, mire, fíjese que estas son las estadísticas del país, sí. La pregunta es, ahí estamos castigando el país completo. Si lo analizamos a la luz de una regionalización, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, el 52% de la incidencia criminal se concentra más en el departamento de Guatemala, que el segundo departamento en violencia es Escuintla. Las preguntas a las que hay que responder es ¿por qué? ¿Cuáles son las situaciones que inciden en esto? Y vamos a ver, por ejemplo, que el tema de las armas ilegales en manos de los ciudadanos, en manos de cualquier persona en el país, es un factor crucial. Nosotros sabemos que si no sacamos las armas del escenario, no podemos cambiar de forma dramática lo que pensamos hacer, y es reducir los índices, sobre todo de homicidios violentos. Bueno, en síntesis, siempre percepciones distintas, ¿verdad? El gobierno que considera que hay avances en materia de seguridad en el país, la percepción o el común denominador de la opinión de la mayoría de la ciudadanía es que no se ha hecho nada en materia de seguridad, y siempre se tire y afloje en un tema tan sensible a la sociedad como este. Bueno, mire, yo le pido al ministro que no sienta que los datos que damos desde el GAM son contra él. Ya el mismo ministro anterior, Menocal, también siempre salía oponiéndose a los datos oficiales que nosotros estábamos dando. La realidad es la siguiente: nosotros sí respetamos el trabajo que Mauricio ha estado haciendo, creemos que él recibió un Ministerio de Gobernación muy caótico, él está sentando las bases para cambiar esta situación, pero la situación de violencia en un país no se resuelve en corto tiempo. Realmente llevan menos de 2 años en este gobierno. Yo creo que ni siquiera durante la administración de Otto Pérez se va a sentir un descenso en el número de muertos. La percepción de la población es que está incrementándose, pero sí hay que reconocer que de parte de él se han estado haciendo y cambiando algunos mecanismos ahí, pero yo creo que debiera intensificarlos y que cuando inicie procesos los termine. Porque, por ejemplo, me llama la atención cómo el tema de los chalecos, de quienes van en motocicleta,
simplemente está quedando en el olvido, ya no están imponiendo ningún tipo de sanción a quien viola esto, ya nadie está usando chaleco nuevamente y nuevamente se ha incrementado el número de muertes desde motos por parte de sicarios. Y eso solo lo pongo como ejemplo, porque hay muchas otras medidas, como el control de armas, por ejemplo. Por ahí hablado de un país anárquico, Mauricio López Munilla, llamó mucho la atención de que nadie respetaba ningún tipo de reglamento ni norma en algo tan común y puntual como, por ejemplo, el uso del chaleco. Y a partir de ahí, ¿qué? Pero lo último es que yo creo que como población vamos a aprender a respetar cuando se nos impongan sanciones. Hay que recordar, por ejemplo, hace unos años, todo el mundo se parqueaba donde le daba la gana, en doble fila, hasta en triple fila, en las calles del centro. Desde que Metra empezó a poner multas a quien hacía eso, todo el mundo respeta actualmente. Cuando se toca el bolsillo de los guatemaltecos, todo el mundo cumple. Que hagan eso. Y yo estoy seguro que va a empezar a cambiar y eso se va a convertir en un disuasor y un mecanismo de prevención del delito. Bien. Carmen, para terminar. A mí me parece que el ministro siempre se enreda mucho en las estadísticas, trata de buscar el dato positivo a su gestión más concreto, pero esto yo lo veo como algo verdaderamente difícil porque el fenómeno criminal, el fenómeno de la violencia que tenemos en el país es tan grande que la sola gestión de él y de este gobierno no va a ser posible o no va a ser suficiente para lograr un cambio verdaderamente sustancial. Si este gobierno verdaderamente sienta la diferencia respecto de otros gobiernos, que de hecho ya la ha empezado a sentar, porque yo concuerdo con Mario, en relación a todos los antecesores, este ministro muestra una mejor administración en el manejo de la seguridad, no ha tenido el éxito total deseado, pero algunas cosas muy pequeñas yo diría que hay que rescatarlas, y es que por primera vez tenemos ciertos planes, ciertas estrategias que antes no lo hubo, pero entonces tienen que ampliar la visión. Aquí no se trata solo de que la estadística me favorezca o que el dato concreto me favorezca, que todas las opiniones armónicamente estén entonadas a mi favor, porque eso es que la sensación es que el ministro quisiera que nadie dijera nada malo del asunto, pero el problema es que estamos sumergidos en una tendencia de criminalidad y violencia que nos está dejando que más de 6,000 víctimas de muertes violentas al año. Mucho de eso no entra directamente en su esfera, entonces la invitación tendría que ser a que los planes, a que las estrategias sean más abarcativas, que haya un plan de desarrollo nacional en donde la seguridad esté complementada por muchas otras acciones de las demás instituciones del Estado y de la sociedad misma. Pero si el ministro se sigue enredando en que los expertos o los analistas lo critican o que las estadísticas no le gustan, etcétera, entonces no va él a ver cuán amplio y complicado es el camino que tiene por delante, y en realidad faltan 2 años, y en 2 años no le va a dar tiempo mejorar sustancialmente las cosas a como estamos ahora, pero sí le puede dar chance de mostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera diferente a como se han venido haciendo. Muchas gracias por acompañarnos ambos, han sido muy amables, siempre es un gusto y siempre aceptan nuestra invitación para venir a abordar este tema, y nos tomamos estos casi 40 minutos para poder hablar de un tema tan importante como este que preocupa a la mayoría de la ciudadanía. Mario, Carmen, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz Navidad para ustedes, han sido muy amables. Feliz Navidad. Que nos acompañaran esta mañana. Con nosotros Carmen Aida Ibarra del Movimiento Pro Justicia, Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo GAP. Momento de la pausa, mañana más análisis, más entrevistas, vamos a continuar, por supuesto, con distintos actores de la realidad política social del país en este análisis 2013. Pausa y ya volvemos con más información. Al regresar en Viva la Mañana, en Huehuetenango autoridades entregan autopatrullas para mejorar seguridad en la región. ¿De qué se trata? Se lo contamos. Y maestros asisten al llamado del Ministerio de Educación para 200 plazas presupuestadas. En instantes, más noticias en Viva la Mañana.